vamos a compartir la palabra del Señor. Dice el capítulo 27 del libro de Hechos, verso 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, ¿no? Esto es uno de los textos que habla de la tormenta o la tempestad que enfrentó Pablo en aquel barco, ¿no? Y esta tormenta y tempestad me hace ir al Antiguo Testamento y ver una situación similar, la que enfrenta Jonás. Ahora, dentro de esta comparación, son situaciones totalmente diferentes, porque uno enfrenta la tempestad por el hecho de la desobediencia. ¿Y cuántas tempestades vienen a nuestras vidas por desobedecer a Dios, por desobedecer la palabra de Dios, ¿no? Si bien lo de Jonás es enfrentar una tempestad por causa de la desobediencia, la de Pablo es enfrentar la tempestad por causa del propósito. Fíjese que una tempestad para dos opciones diferentes. Una tiene que ver con la desobediencia y la otra tiene que ver con el propósito. Siempre que hay un propósito de Dios, va a haber una tempestad. Porque esa tempestad viene para probar nuestras vidas y para que ese propósito se manifieste en nuestros corazones. Pablo estaba enfrentando una tormenta, una tempestad, pero esa tempestad iba a servir para fortalecer su vida y para ver la gloria de Dios. Y aún siempre que ocurren tempestades en la vida de los hijos de Dios, esas tempestades ocurren con propósito. Por eso es que el mismo Pablo dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, ¿no? ¿Cuántas veces a las personas le decimos: ay, lo que te pasó? A los que aman a Dios todo le ayudan a bien. No, cuidado. Solo le ayudan a bien aquellos conforme al propósito que Dios tiene con su vida. No a cualquiera le ayuda para bien. Él estaba enfrentando una tempestad. Causa primero de un capitán que no quiso escuchar. Porque muchas veces llevamos consejos a las personas y las personas creen que son más sabias que el consejo que uno les puede dar y rechazan el consejo o desprecian el consejo, y después cuando la situación está allí mala, lo primero que dicen: ¿por qué no lo hice? ¿No? Porque despreciaron el consejo que uno tenía. Esto me hace acordar, mientras que estaba meditando en esta palabra, me acordaba, ¿no?, de una situación que tuve hace muchísimos años allí en el hospital de nuestra ciudad con un doctor de terapia intensiva de niños, ¿no? Cuando este doctor quería hacer que nuestro hijo saturara al 99%. Entonces le digo: pero doctor, lo que usted está haciendo es matar a mi hijo, porque mi hijo, por la cardiopatía que él tiene, necesita saturar. Él con que sature 72% está bien. Le digo: no es como nosotros, él con el 72% está bien por la cardiopatía que él tiene, pero si usted lo quiere llevar al 99%, lo que usted va a hacer es reventarle los pulmones. Y él me miró y me dijo, como diría cualquiera: ¿quién estudió medicina, usted o yo? ¿No? Y me dice:
déjeme hacer mi trabajo, yo sé lo que hago, yo soy médico. Entonces le digo, usted puede ser todo lo médico que usted sea, pero déjeme decirle que la cardiopatía que mi hijo tiene, yo la conozco mejor que usted, porque usted es un médico de medicina general. Le digo, y yo estuve con mi hijo internado unos cuantos meses y sé la cardiopatía que tiene y sé cómo tratarlo. Y él nuevamente me dice ahí en una forma despectiva, me dice, por favor, dice, tome su lugar y déjeme hacer a mí mi trabajo. Entonces lo miré y le dije, bueno, doctor, haga su trabajo. Y me saltó el padre que es de los bravos, entonces le dije, haga su trabajo. Pero déjeme decirle algo, que si mi hijo muere por causa suya, usted va a acompañar, usted, la enfermera esta y todos los que están acá van a acompañar a mi hijo. Quizás, la forma que actué no fue la forma correcta, pero era la forma de que él volviera en sí, porque iba a terminar matándolo con lo que él quería hacer. Y él me dice, y bueno, y si usted sabe tanto, ¿por qué no es médico? Le digo, no tiene que ver con el caso, doctor, que sea médico o no. Tiene que ver con el caso que yo conozco la cardiopatía de mi hijo. Llame al hospital donde él estuvo internado y pregunte y va a saber. Entonces le empiezo a explicar toda la cardiopatía y él se queda ahí sorprendido cuando decidió escucharme, se queda sorprendido y luego después me llamaba para conversar y para explicarme cómo iba todo el tratamiento y todo. Pero ¿cuántas veces nosotros no hacemos caso al consejo porque creemos que sabemos más que otros, ¿no? ¿Cuántas veces uno no quiere escuchar al cónyuge cuando le dice no hagas tal o cual cosa? Porque no, y el cónyuge le dice, pero ¿quién sabe de esto? ¿Vos o yo? ¿Quién es esto o lo otro? ¿No? Y después cuando las cosas nos van mal, escuchamos que nos dicen te lo dije, pero en realidad ese te lo dije no habla de otra cosa más que el haber desechado el consejo o haber despreciado el consejo, ¿no? ¿Cuántas veces Dios ha enviado a sus ángeles para que nos aconsejen, ¿no? Y cuando le hablo de ángel, no es que bajó un ángel del cielo y ahí usted lo vio y dijo, wow, un ángel me mandó Dios. No, le envió personas para llevarle el consejo oportuno, para que usted no cometiera el error, para que usted no hiciera un mal negocio, para que usted no se equivocara. Pero usted cuando miró al mensajero, usted obvió el mensaje. ¿Por qué? Porque miró al mensajero y despreció el mensaje, porque lo juzgó con sus ojos, lo juzgó quizás con sus prejuicios y no recibió el mensaje, ese mensaje que lo iba a librar del dolor, que lo iba a librar del sufrimiento. El apóstol Pablo dice, hubiera sido conveniente que me hubieran hecho caso. ¿Pero por qué dice el apóstol Pablo me hubieran hecho caso? ¿Él era navegante? No. Pero creo que Hechos, creo que es, o Primera de Corintios, no recuerdo bien, dice que él había naufragado 3 veces. O sea, él ya sabía lo que se aproximaba porque esto lo había vivido, ¿no? Y a veces necesitamos de la experiencia de otros para no equivocarnos. Necesitamos de ese consejo experimentado para no equivocarnos, pero no queremos hacer caso, no, lo queremos hacer nosotros a nuestra manera y cuando nos equivocamos y sufrimos decimos, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché? Porque me creí demasiado sabio como para escuchar el consejo que me estaban dando. Me creí demasiado sabio como para escuchar lo que me estaban hablando, o fui demasiado soberbio para escuchar el mensaje que me estaban dando. ¿Cuántas veces nos equivocamos por el hecho de que estamos mirando al mensajero y no el mensaje? Y es el mensaje el que tiene valor. El mensajero es un simple instrumento,
pero el mensaje es el que tiene el valor. Dice Pablo, ojalá me hubieran hecho caso. ¿Por qué? Porque esto ya lo viví, ya me pasó 3 veces. Si que me hubieran hecho caso hubiera sido otra realidad. Pero dice, bueno, ya está hecho, ¿no? Porque no podemos llorar sobre la leche derramada. Pero ahora dice, os exhorto a tener buen ánimo. Y cuando él dice esto, ¿quién puede tener buen ánimo ante una tempestad? ¿Quién puede estar confiado ante una tempestad? Yo recuerdo el terremoto del 2007, cuando ver a la gente en la calle postrada, gritando a voz de cuello, pidiendo perdón a Dios, rogándole a Dios. Y una de las cosas que uno no hacía era eso de gritar, nada de eso, porque uno estaba confiado, porque uno sabe que la vida de uno está escondida con Cristo en Dios. No me considero José, el soñador, pero soñaba anoche de un tsunami, que yo podía ver un tsunami, pero que ese tsunami no era que venía de frente a la ciudad, sino que arrasaba de costado. Y cuando arrasaba de costado, empezaba a comer toda la costa, y la gente corría hacia lugares altos para que el tsunami no le alcanzara, pero igual el agua venía y derribaba esos lugares altos y los terminaba dejando como pampa, los terminaba dejando bien llano. Y yo veía de pronto que el agua traía como 3 edificios y la gente corría y bajaba del edificio para subir a los lugares altos, y allí el agua se llevaba los edificios y se llevaba esos lugares altos, y veía multitudes de personas perecer, multitudes de personas morir. Y en medio de toda esa situación tan adversa que se estaba viendo, las personas, muchas, no entraban en razón y el agua se las llevaba. No, otras corrían desesperadas a buscar un refugio, pero no había refugio seguro. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que el único refugio seguro es Cristo? ¿Cuántas veces en medio de las tempestades no podemos tener buen ánimo porque nuestra confianza no está puesta en Dios? Nuestra confianza está puesta en nuestras capacidades, en nuestros logros, pero no está puesta en Dios. Cuando uno confía plenamente en el Señor, en medio de la tempestad uno tiene paz. Porque Pablo dice, tengan buen ánimo. Pero Pablo, ¿cómo podemos tener buen ánimo? Estamos ya sufriendo esta tempestad por días. No tenemos ya fuerza. Pero él le dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuál era la confianza de Pablo en medio de la tempestad? Era que Dios había estado con él. Dios le había ministrado, Dios le había hablado, Dios le había dado la paz y le había dado la palabra. Cuando la tempestad viene a nuestras vidas, lo que necesitamos es una palabra de Dios, porque esa palabra de Dios puede traer un cambio, puede traer una transformación. Esa palabra de Dios va a protegerte. Esa palabra de Dios va a animarte. Esa palabra de Dios va a llevarte a que te esfuerces más, porque tienes la seguridad de que Dios no es hombre, ni hijo de hombre para mentir. Hoy, ante la tempestad, muchos se suman, o más que sumarse, muchos están buscando la solución
en psicología, otros están buscando la solución en la adivinación, van a consultar a agoreros, chamanes, hechiceros, pero no se dan cuenta que la única solución es una palabra de Dios, porque esa palabra de Dios es viva y eficaz, y Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Cuando Él dice que algo va a ser así, tal como Él lo dice, es. Él le dice: tengan buen ánimo, porque el ánimo no viene de el exterior, el ánimo viene de adentro y viene de una palabra desatada de Dios en nuestras vidas. Lo que nos anima, lo que nos lleva a pararnos y a enfrentar la situación y a ver la gloria de Dios en medio de esa situación. Pablo estaba enfrentando la tempestad de su vida porque en esa tempestad había un propósito. El propósito es que él llegara a aquella isla y no solo evangelizara la isla de Creta, sino también vieran la mano poderosa de Dios obrando milagros, maravillas y sanidades. Le dice: no temas. Me dijo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Cuando hay un propósito de Dios, en el propósito de Dios no hay pérdida. En el propósito de Dios no hay pérdida. Lo que muchos ven como pérdida es ganancia. Porque quizás en el propósito de Dios perdiste tus bienes. En el propósito de Dios perdiste tu trabajo. En el propósito de Dios perdiste una posición social que tenías. En el propósito de Dios perdiste quizás hasta el prestigio. Pero déjame decirte algo, que lo que para otros es pérdida, para nosotros es ganancia. Porque en el propósito de Dios no hay pérdida, es todo ganancia. Por eso que el apóstol Pablo dice abiertamente: lo tengo todo por basura, por amor de mi Cristo. Por eso, finalizando ya su ministerio, sus días en esta tierra, dice: he peleado la buena batalla. Peleó la buena batalla, donde en medio de cada situación, en medio de cada adversidad, él tuvo allí la dirección de Dios y la victoria de Dios en cada situación. Necesitas que el Señor te hable. Necesitas que el Señor te diga: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu ayudador. Yo voy a cumplir el propósito que tengo contigo. Aunque no puedas ver en este momento por la situación la salida. Desierto. En la noche oscura del alma, Dios se glorifica, porque en la noche oscura de Israel, Dios fue cuando se glorificó. Los egipcios veían tinieblas y oscuridad, y el pueblo estaba siendo guiado por medio del Mar Rojo, caminando en seco, cruzándolo con la luz de Dios, porque esa columna de fuego era la luz que le alumbraba. Y dice que cuando amaneció, ellos pudieron ver la victoria, porque cuando amaneció todos habían cruzado en seco y todos estaban del otro lado, y Faraón y Egipto venían detrás de ellos para matarlo, pero las aguas volvieron a su cauce normal y Dios cumplió la palabra, que estos egipcios que hoy ves no los volverán a ver nunca más. ¿Por qué? Porque Dios exterminó a los enemigos de su pueblo. Y ellos vieron el sol de justicia en ese amanecer. Y el sol de justicia es Jesucristo. Él te da la victoria. Él te va a fortalecer. Aunque vengan tempestades, ten paz.
Dios cuida de ti. Aunque no puedas ver con claridad, ten paz. Él es el que te guía. Él es el que te toma de su mano y te dice, no temas, yo estoy contigo. En medio de toda situación adversa, Dios se va a glorificar, porque aquellas tempestades que vienen por causa del propósito de Dios traen ganancia a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Quizás estás viviendo en una tempestad o necesitas estas palabras de ánimo. ¿Para qué? Para comenzar una semana poderosa en Dios. No temas, el Señor es tu ayudador. Confía plenamente en Él, que Él tiene todo bajo control. Y aunque no puedas ver con claridad, recuerda que en la noche más oscura del alma, Él te está alumbrando y te está guiando hacia la victoria. Ahí donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que en esta hora tu mano poderosa y misericordiosa esté obrando. Que la gracia se derrame, Dios, sobre cada vida y cada corazón. Que aquellos que están viviendo, oh Dios, la tempestad por causa del propósito tuyo en sus vidas, puedan ver la luz. Y que esa luz, Señor, que eres tú, oh Cristo amado, les ilumine el camino para que puedan cruzar en seco en medio de la tempestad y ver la victoria sobre sus vidas. Señor, aquellos que no tienen ánimo para enfrentar ninguna situación, venga, oh Dios, el fuego de tu Espíritu Santo desde la cabeza a la planta de los pies. Arda en su interior, fortalezca las rodillas endebles y levante esas manos caídas en victoria para que puedan ver tu poder manifestándose y para que puedan entender que no hay que temer porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién puede levantarse contra nosotros? Que puedan comprender que las amenazas del maligno, que las amenazas diabólicas nunca se pueden hacer realidad en nuestras vidas, porque tú estás con nosotros. Quien se mete con cualquiera de tus hijos, se mete con la niña de tus ojos. Y el que se atreve a meterte sus dedos en tus ojos, Señor, no le va bien. Por eso es que mi alma confía plenamente en que cada situación hay victoria, hay poder, hay madurez, hay crecimiento, hay conquista. Espíritu Santo de Dios, fortalece esas manos caídas, fortalece esas rodillas endebles y que hoy se puedan levantar y enfrentar una semana poderosa. Poderosa no por nuestras capacidades, que la vamos a hacer poderosa. Poderosa es porque vamos caminando y enfrentando cada día de esta semana con tu poder, con tu amor. Y sabemos que el que pelea las batallas por nosotros eres tú, oh Cristo amado. Por eso es que tenemos la victoria asegurada. Que hoy se abran los ojos, Señor, como le abriste los ojos al siervo del profeta, para que viera que el ejército que estaba con ellos era mayor que el ejército asirio. De la misma manera, abre los ojos en este día para que aquellos que están viendo un ejército enemigo acampando contra sus vidas, vean que el ejército del Dios Todopoderoso es mayor que el ejército enemigo. Padre, que tu gracia se manifieste, que tu poder, tu fortaleza venga sobre cada uno de aquellos que necesitan en este día esa fortaleza divina. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Y si estás por primera vez
quiero invitarte a que aceptes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. ¿Cómo? A través de una simple oración. A través de la oración de la fe. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, borra mis maldades y arranca mis rebeliones. Señor Jesús, gracias por entrar en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Con esta oración aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Eres un hijo, una hija de Dios y por tanto eres coheredero con Cristo Jesús. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros para que te podamos ayudar a crecer espiritualmente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te guíe, que el Señor te fortalezca en este día. Nos vemos mañana a las 11 a.m. con nuestro devocional Impacto de Fe. Le doy a nuestra voz en off para que se despida. Así es, nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana, hora de Perú, en nuestro devocional diario. Que pasen un lindo lunes. Bendiciones. Nos vemos. Feliz comienzo de semana. Chao. Si con él tú te irías, busca cada día su perdón y medita.